Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a todos los que nos ven desde su casa. Quisiéramos tenerlos aquí mejor, ¿cierto, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, pero un saludo a todos. Vamos a orar esta mañana y vamos a hablar de lo que vamos a llamar nosotros factores de crecimiento. Un factor es un elemento que, repitiéndolo varias veces de una forma sostenida, produce un resultado. Entonces hay tres cosas que creo que son fundamentales en el crecimiento de la iglesia. Ustedes saben, todos nosotros, nuestra visión, nuestro trabajo, nuestro enfoque debe ser desarrollar, hacer la obra de Dios, desarrollar la obra de Dios. Las personas le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿cómo hacemos para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo hacemos? Porque a veces eso es una pregunta de siempre. ¿Cómo hago para que esto se dé? A veces como que nos enredamos mentalmente y es tan sencillo, pero nos enredamos y pensamos que no se puede. Pero es tan sencillo, cada uno de nosotros somos un ladrillo. Pedro dice que somos piedras vivas. Soy una piedra viviente en el edificio del reino de los cielos. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gran fidelidad. Gracias por este tiempo con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has guardado a pesar de todas las cosas. Has sido fiel, has permitido que pasemos por las aguas, por el fuego, y nos tienes aquí. Y, Señor, oramos que esta mañana tu Santo Espíritu tome control y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 31. Dice el texto así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero que revisemos aquí este texto, pero para hablar de este texto, fíjese que la palabra entonces es la que nos conecta con el capítulo 8 y todo el capítulo 9. Aquí ya en este versículo 31 estamos terminando casi el capítulo 9, estamos como en la mitad. Pero aquí ese entonces está hablando de un resultado de lo que viene anteriormente. Entonces tenemos que pensar un poquito en lo que viene anteriormente. Pero quiero que miremos el texto. Dice entonces las iglesias. Ahora aquí no habla de la iglesia, sino de las iglesias. Las iglesias tenían paz por toda Judea. Esa palabra que tenían paz viene de lo que vamos a hablar ahora más adelante, porque las iglesias están en medio de una crisis aquí. Entonces dice, entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Así que en medio de esa situación había una edificación, eran edificadas andando en el temor del Señor. Esto es, cada uno de los hermanos de la iglesia tenía claro el asunto de la santidad. Andaban en el temor de Dios. Vieron la Biblia, leyeron la Biblia, están en la palabra, temen a la palabra de Dios. El libro no es muerto sino vivo. Temen a la palabra. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y se acrecentaban, así que el resultado natural de todo lo que está pasando aquí, de la edificación de los hermanos,
y de andar en el temor de Dios, el resultado natural de ellos era que las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y hermanos, déjenme decir que nosotros no hemos llegado al fin, todavía hay mucho que hacer. La localidad donde estamos, que es Bosa, tiene una gran cantidad de personas. Algunos dicen que puede tener 1 millón de personas, pero la ciudad donde estamos tiene 8 millones de personas necesitadas. Estuve predicando hace 8 días en una iglesia, y cuando terminé de predicar se me acercó una niña de 8 años a pedirme que orara por ella, a decirme, estaba llorando ella, y me dijo: ore por mí, que yo soy muy rebelde, yo no hago caso. Y empezó a hablarme y a llorar. Y yo le dije: ¿y tú, y cómo te tratan en la casa? Empecé a hablarle, ella quedó callada, y le dije: tus papás. Y entonces empecé a orar por ella y le dije: ¿dónde están tus papás? Y dijo: allá está mi mamá. Entonces llamé a la mamá y le dije: venga, la niña, porque generalmente cuando un niño es rebelde es porque es maltratado en la casa. Escúcheme, o lo gritan o lo maltratan, lo rechazan, y esa es una reacción natural del niño. Un niño sano normalmente tiene que ser normal, no puede ser anormal. Entonces yo empecé a indagar a la mamá, y la mamá me dijo: es que yo no soy la mamá. La mamá la dejó y el papá también la dejó. Y entonces yo le dije a la señora: y yo soy la abuela. Ahora, cuando yo observo a la niña llorar, mire, ella está clamando en su corazón por una situación emocional que está viviendo. Sus papás la dejaron. Entonces yo le dije a la abuela: oye, vamos a hacer una cosa. Yo no sé cómo es el ambiente en su casa, cómo tratan ustedes a esta niña, pero de aquí en adelante no se hable más del tema de que sus papás la dejaron. Me la dejaron. Ya sabe, ya no vas. Pero ¿a qué voy con la historia? Es que, mis queridos, la gente tiene una necesidad hoy. A veces nosotros no miramos, no vemos el clamor de la gente, el sufrimiento de las personas, no lo vemos. Maltratados. Hay muchas niñas, muchas mujeres que han sido violadas, y ellas sufren solas el dolor de su humillación, por no decirlo, porque no lo dicen. Y hay muchos muchachos también violados, varones. Hoy esto se nos salió a todos de las manos, y están sufriendo su dolor, consumiéndose a sí mismos en su propio dolor, y entonces acuden a las drogas, acuden a muchas cosas, a veces no a Cristo. Por eso, pero yo creo que Dios tiene la solución, Jesús tiene la solución. El mismo de ayer es el mismo de hoy y va a ser el de mañana. Y si Él me encontró a mí en medio de la situación, si Él encontró personas en medio de la situación, Dios hoy puede hacerlo. Su mano no se ha cortado para salvar. Pero usted y yo tenemos que tener esa visión. Usted y yo tenemos que encarnar el corazón de Jesús en nosotros y enfocarlo en nuestras oraciones, en nuestras rodillas, en nuestro quehacer. Porque usted y yo tenemos la solución. Es Cristo en nosotros. Entonces, en ese sentido, hermanos, la iglesia tiene que moverse, tiene que acrecentarse. Mire, hermanos, aquí hay algo que es muy interesante notarlo. Y es, primero, el ambiente en que la iglesia se está moviendo. Las iglesias en ese momento tienen una crisis muy fuerte. Dice el capítulo 8, voy a narrarles el capítulo 8 y el 9. El capítulo 8 dice que, voy a leer lo que dice así
literalmente. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hubo una gran persecución. Saulo había consentido en la muerte de Esteban. Y ahí estaba Saulo como cabeza para arrastrar, dice la Biblia, hombres y mujeres. Y llevarlos, tenía permiso de los sacerdotes para llevarlos y arrastrarlos voy a leer lo que dice. Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Escuche, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Este Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo, fue un hombre atrevido por su celo y fue atrevido contra la iglesia. Entonces quiero que nos fijemos un poquito en el ambiente que se está moviendo. Había Pablo o Saulo había entrado a las casas de los hermanos y los había arrastrado, dice la Biblia. Pablo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que la situación no es fácil. Hay temor, hay miedo. La gente puede verse tentada a negar la fe. ¿Para qué? Para salvarse. Había una crisis muy fuerte. Uno en una crisis tiene que tomar una decisión. Digamos, en una crisis de una persecución, la gente tiene que decir: o me voy adelante o me echo para atrás, o me matan o vivo. ¿Cómo hago? Y ahí en esas crisis, como en este caso, es donde se conoce el corazón de las personas. Aquí los hermanos de la iglesia en Jerusalén, ellos fueron unos hermanos valientes. Ellos, en medio de ese ambiente de persecución, ellos decidieron vivir para Dios a costa de su vida, porque lo que tenían aquí en su corazón era más grande entonces que lo que podía suceder por fuera. Y sabían y conocían qué podía estar pasando. ¿Qué pasaría si ellos negaban al Señor? Ahora, hoy la iglesia, hoy las iglesias estamos en una crisis. Esta pandemia es una crisis. Y esto ha hecho que muchos nieguen su fe. Esto ha aflorado muchas cosas. No es una persecución, pero es otra forma de guerra espiritual que el diablo ha venido a traer a nosotros como iglesia. Y quiero que sepan ustedes que en últimas, todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con nosotros, que es la iglesia, con el plan profético de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros en medio de este ambiente? ¿Qué sucede en medio de este ambiente? Que hay miedo, que hay temor, que la gente no quiere ir, que la gente solo quiere la iglesia virtual y ya no quiere la iglesia presencial, que los mismos gobiernos del mundo, que la misma gente dice, claro, ya están diciendo entonces también que el COVID va a pasar, que se va a volver algo así como las gripas, que usted tiene que estarse vacunando constantemente como a la gripa. Va a pasar así, va a suceder así. Pero quiero que usted se fije un poquito en el ambiente. Pero en segundo lugar, en medio de este ambiente hay unos milagros que suceden en medio de esta crisis. Y quiero que pensemos un poquito aquí. Por ejemplo, aquí había un mago llamado Simón que tenía engañada a toda la gente en Samaria y se convirtió Simón el mago. O sea, en medio de esa crisis se convirtió Simón el mago, que era una persona que tenía influencia. La Biblia dice que todos lo oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el poder de Dios. O sea, la gente pensaba, había un personaje llamado Simón el mago, y la gente pensaba que ese era el poder de Dios. Pero un día vino Felipe y creyó, escuche, creyó Simón el mago. Pero no solamente Simón el mago, sino que también la Biblia dice aquí que mucha gente creyó a Felipe cuando estaba predicando el evangelio.
Entonces había un ambiente, había varios ambientes. Había un ambiente general donde la gente, de persecución, donde la gente tiene miedo. Había una crisis. Pero hay un ambiente donde el Espíritu Santo se está moviendo. Por eso dice, y se acrecentaban por el poder del Espíritu Santo. Ahí estaba el Señor. Es que uno tiene que anotar aquí eso. Pero después de eso, Felipe mismo fue y le predicó el evangelio al etíope. Y el etíope se convirtió a Cristo. A mí me parece interesante, es que cuando Felipe va y le predica al etíope, la Biblia dice, y el Espíritu arrebató a Felipe y no le vio más. Así que el etíope se fue a Etiopía, África, con el evangelio, con Cristo en su corazón. Y Felipe siguió, no hubo más contactos. Es interesante, ¿no? A veces queremos tener todos los contactos ahí. A veces queremos que si no viene a mi iglesia no predico. No. El Espíritu es el que hace la obra y Él verá cómo la hace. Entonces fíjese usted eso. Pero después de eso, a pesar de eso, le estoy narrando dos conversiones importantes. La de Simón el Mago y la de el etíope. Pero hay otra, que es la de Saulo de Tarso. Estando en eso Saulo, que era la cabeza, entonces la Biblia dice que un día, leeré aquí literalmente lo que dice, yendo Pablo por el camino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este Saulo le cayeron en sus ojos como escamas, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo ese día conoció al Señor. Así que quiero que ustedes se fijen, nos fijemos, en medio de la crisis, Jesucristo vive. Amén. Jesucristo vive en la crisis. Nosotros nunca podemos creerle a la crisis, poniéndonos que nos dio COVID y ya estamos que nos morimos, entonces todos nos vamos a morir y ponemos a llorar y a sufrir. No, Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Dios está con nosotros. Y si Dios se lleva a algunos, es su gloria también. No es que entonces, no. Pero en medio de la crisis, Dios puede traer un crecimiento explosivo a la iglesia. Mire, aquí se convirtieron 3 personas que eran de influencia. El mago, Simón el mago, el etíope y Saulo de Tarso. Así que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Pero en tercer lugar, en medio de la crisis, hay un desarrollo de liderazgo en la iglesia. Eso es muy interesante. Mire, mis hermanos, aquí resultó Felipe. De repente apareció Felipe. Se nombra en Hechos 6, pero de repente apareció Felipe. Y se le llama el evangelista. Y aquí estos 2 capítulos hablan más que todo de Felipe, de lo que Dios hizo con él. Pero también habla de los apóstoles. Cuando los apóstoles supieron que en Samaria estaban sucediendo esas cosas y esos milagros, porque aquí dice la Biblia, aparte de eso la Biblia dice, voy a leer lo que dice, capítulo 8, dice que, voy a leer, esperen, tengan paciencia. Dice, la gente escuchaba unánimemente lo que decía Felipe, escuche esto, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, escuche, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, Dios se estaba moviendo con gloria en la ciudad. Es eso, yo creo que Dios puede hacer eso. Pero en medio de esta situación, entonces, cuando los apóstoles escucharon que el evangelio, lo que estaba pasando en Samaria, entonces ellos enviaron a Pedro. Entonces ahí estoy hablándole del liderazgo. Y Pedro vino aquí y Pedro fue el que le dijo a Simón el mago cuando estaban siendo llenos del Espíritu Santo y él vio que la gente hablaba lenguas y que había un ambiente. Él dijo, denme a mí ese poder. Entonces Pedro le dijo, en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Y lo reprendió duramente, ¿no? Y entonces dijo, ay, perdónenme, ayúdenme.
Era eso, había autoridad ahí. Ahí está la gloria de Dios moviéndose. Pero en ese ambiente, entonces también aparece Juan, aparece Ananías, una persona que no conocemos. Y ese Ananías es quien ora por Pablo, por Saulo, porque la gente le tenía miedo a Saulo, porque la fama de él, la etiqueta que tenía Saulo era que arrastraba a hombres y mujeres por las casas. Y entonces, cuando ellos están orando, el Señor se le aparece a Ananías y le dice: ve a tal parte a orar por Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y Ananías dijo: pero Señor, ese es el que está matando a tus siervos. Y él le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías va temblando y llega donde Saulo, le abren la puerta y dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista. Y Ananías, una persona desconocida, ora por él y la vista es restaurada. Pero hay otro que aparece que se llama Bernabé. Bernabé trae a Saulo a los discípulos porque la gente no quería juntarse con él porque le tenían desconfianza. Decían: es una trampa, se está haciendo el cristiano. Y Bernabé trajo a Saulo, lo trajo a los discípulos. Pero encontramos otro personaje aquí, que es el mismo Saulo. Saulo de Tarso después empieza a predicar el evangelio y a defender la fe que él mismo perseguía antes. Entonces aquí hay un desarrollo de liderazgo, hay edificación, hay temor de Dios. Y mis queridos hermanos, esas son las cosas que tienen que moverse en la iglesia. Entonces déjenme hablar por lo menos de 3 cosas en mis palabras que están aquí en medio de esta situación. La primera es el corazón. Ellos tenían corazón. Es decir, usted no puede ver, si ellos no tienen aquí su corazón, valentía para hacer las cosas, para decir vamos a hacerlo, entonces no pasa nada. Ellos, dice la Biblia, que la gente que había sido perseguida iba por todas partes anunciando el evangelio. Al contrario, si me persiguen, si me prohíben la fe, yo voy a hacerlo porque yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y en ellos había ese espíritu y dijeron vamos a hacerlo. A costa de su vida, a costa del riesgo que estaban pasando, ellos fueron a hacerlo. Ellos tenían corazón. Pero segundo, había en ellos acción. Así que ellos fueron a predicar por todas partes. Porque escúcheme, cuando usted se mueve, entonces Dios también empieza a moverse. Si usted se queda en la casa quieto, entonces no va a pasar nada. Pero si nosotros nos movemos, entonces el Espíritu también se mueve. Nos quedamos en la casa, no va a pasar nada. Pero había acción en ellos. Y tercero, había oración. Entonces había un espíritu, un ambiente entre ellos de oración. No cesaron de orar. Entonces habían 3 cosas que quiero ampliarlas aquí. Primero, había corazón. Segundo, había acción. Y tercero, había oración. Esos son los 3 factores. Primero, su corazón. Segundo, su accionar. Y tercero, su oración. Ahora permítame ilustrar esto de otra manera. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que una de las cosas, un factor determinante, es que usted y yo tengamos corazón. Corazón, hermanos. Uno puede dedicarse a hacer ejercicio para tener un cuerpo bien lleno de músculos y que se le note bien todos los músculos y caminar así. Pero si ve un ratón y sale corriendo, entonces no tiene corazón. Y puede estar así, ¿no? Musculoso,
Pero si ve un ratón y sale corriendo, entonces no. Usted necesita corazón. Corazón, escúcheme. Porque a veces basamos nuestra vida en los títulos. A veces pensamos que somos más efectivos si tenemos cualquier cantidad de cosas. Ahora, no quiere decir que no se prepare, pero principal es el corazón. Es eso lo principal. Que a veces mentalmente pensamos y decimos no puedo, no puedo y no puedo, porque miramos hacia nuestras capacidades. Pero su corazón es lo que lo saca, lo impulsa a hacer las cosas a pesar que no pudieran hacerse, a hacer como lo imposible. Entonces, cuando los 3 muchachos fueron echados al foso de los leones, ellos dijeron: el Dios a quien servimos puede librarnos, o si no, sepa, oh rey, que no adoraremos tu estatua. Échenos, tranquilo. Tenían corazón. Dijeron: échenos, Dios nos puede librar, pero si no, pues bien. Y los echaron. Y los echaron en el foso de los leones y los pusieron en el fuego y nada les pasó. Entonces su corazón fue fortalecido. Ahora, la iglesia primitiva, a pesar de que estaban en riesgo de muerte, ellos tenían corazón. El corazón digo que hay 2 cosas que darle al corazón. La primera, 2 direcciones. La primera es ser valiente y la otra es tener un corazón sano. Y cuando hablo de valiente, digo que usted tiene que aprender a no tener temor. Se dice de Josué que en Josué había espíritu. Se dice, Dios dijo que pusieran en José la responsabilidad de entregar al pueblo, de entrar al pueblo a la tierra de Canaán, porque en él había espíritu. ¿Eso qué significa? Era un hombre valiente, no tenía temor de enfrentarse a los enemigos y a los problemas inherentes del pueblo. Usted sabe, todos los pueblos tienen problemas, pero él no. La Biblia Dios le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, mis hermanos, aquí hay que tener un corazón valiente. Yo prediqué este mensaje allá a los pastores hace como 8 días, hace 10 días. Entonces Miguel Ángel me pidió que predicara este mensaje aquí igual. Pero quiero ilustrar esto con el pastor de Yopal. Y lo ilustro porque ya está muerto. A veces los homenajes no se hacen cuando están vivos, ¿no? Pero cuando están vivos los homenajes se hacen y entonces a veces genera otro ambiente. Entonces mejor así. Ahora, cuando yo iba, y se lo digo, el modelo que yo voy a usar es de una iglesia que creció. Es de una iglesia que se desarrolló, que yo vi desarrollarse. Nosotros llegamos a Yopal y fundamos una iglesia de ceros, de no tener personas. Y empezamos a luchar y a luchar y a luchar. La iglesia de Yopal hoy tiene unos 300 miembros, tiene una propiedad que tiene 800 metros cuadrados, es más grande que esto. Tiene un desarrollo. Y el Señor se llevó al pastor el año pasado, le dio COVID y se murió. Y fue un golpe fuerte para todos nosotros y para la iglesia. Fue un golpe fuerte, muy fuerte. Tuvimos que poner al pastor de Tauramena a Yopal y llevamos al hermano José Arias a Tauramena y subir otro pastor. Pero hace 15 años, cuando nosotros íbamos a fundar, a poner la iglesia, porque resulta que nosotros teníamos un ambiente muy complicado en el Casanar, en Yopal. Primero era una zona petrolera, entonces es muy caro el arriendo. Así que ya no teníamos economía, habíamos gastado casi 200 millones de pesos, había gastado la cruzada cristiana y las cosas no se dieron. Habíamos conseguido un obrero que no nos resultó. Y antes, cuando íbamos nosotros, encontrábamos que la gente estaba amargada, la gente hablaba mal. Nosotros no nos sentíamos bien recibidos. Nosotros sentíamos como una barrera siempre que íbamos. Y decíamos, pero ¿y esto qué pasa aquí?
Un día le dije al pastor que teníamos que comprar un lote y si no íbamos a desaparecer. Y hice el esfuerzo y luchamos y compramos un lote de 200 metros cuadrados, fue el primero que compramos. Y el pastor hizo un esfuerzo, le regalaron ladrillos, bloques, de todo, y él encerró y nos quitamos el arriendo por lo menos. Y seguimos luchando, pero el ambiente que había en la iglesia no era un ambiente sano. Había un rechazo hacia nosotros. Entonces de pronto la persona que estaba encargada renunció, dijo ya no voy más. Y trajimos al pastor Alberto Méndez, al pastor de Yopal, lo llevamos. Cuando íbamos nosotros para allá, nos estrellamos, se me atravesó un planchón y el carro, estaba lloviendo y el carro no me frenó, yo iba por ahí como 80 y entonces el carro no frenó y me estrellé contra un planchón, perdimos la mitad del carro, pero era el día que íbamos a trastear, el trasteo venía detrás, íbamos con el pastor a la iglesia. Su esposa se le sumió una costilla, nada más nos pasó un golpecitos nada más. Pero ese día le dije al pastor, hermano, si quiere devuélvase, mire esta situación como es aquí. Y él dijo, no, yo sigo, tenía corazón. Llegamos a la iglesia como a las 9:10 de la noche después de haber ido a la fiscalía y había estado en el hospital. Y los hermanos nos tenían una reunión, que querían hablar con nosotros y empezaron a preguntarnos, ¿y por qué nos van a sacar al pastor de acá? Nos dijimos, no lo estamos sacando, él renunció, llámelo, venga para acá. No, que es que ustedes lo van a sacar. Y es que no sé qué, que literalmente alguien dijo que lo íbamos a coger como una pelota de ping-pong. Y nosotros, pero ¿cómo así? Entonces el pastor se paró, Alberto Méndez, y dijo, un momentico hermanos, dijo, mire, veníamos para acá y casi nos matamos. Y ustedes ni siquiera agua nos dieron, antes nos están recibiendo aquí haciéndonos reclamos. Deberían de haber curado nuestras heridas. Y todos se quedaron callados. Y posesioné ese domingo, ese era un viernes, posesioné ese domingo al pastor. Yo volví a los 2 meses, 3 meses volví y el ambiente era totalmente distinto. Totalmente diferente. La gente me pedía perdón, me decía perdóneme hermano, yo le dije ¿por qué? Pero cuando yo llegué yo vi que la gente, que era totalmente distinto el ambiente y la gente me pedía perdón. Yo dije ¿pero por qué? Y me decían es que aquí nos decían que usted no viene sino por la plata. Yo le dije ¿cómo que yo no voy sino por la plata? Si aquí, mire, perdí mi carro, perdí medio carro. Dijo, no se explique, nosotros ya entendimos. Así que escúcheme esto. Y la iglesia empezó a crecer. Cuando yo vi 2 cosas que empezaron a darse, entonces el Espíritu Santo empezó a orar. Primero, había un corazón dispuesto a ir a hacer la obra de Dios a pesar de los problemas que pudieran haber. Y eso es muy importante. Si usted es cobarde, si usted es un cobarde y a usted cualquier problema lo saca, perdóneme que le diga esto, o no me perdone, usted no sirve para el reino de los cielos. Esto no es fácil. Y si usted tiene un llamado para servir a Dios, usted tiene que ser valiente, usted tiene que morir a sí mismo y negarse a sí mismo y poner la cara con valentía. Pero segundo, usted tiene que tener un corazón sano. Esos hermanos no tenían un corazón sano, estaban llenos de amarguras. Nos decían que usted venía por la plata, decían. Pero ¿qué plata si no ni siquiera tenían cómo pagar el arriendo? Si nosotros, ustedes mismos aquí con los diezmos y sus ofrendas, ayudamos a comprar el primer lote. Nosotros, esta iglesia. ¿Y de dónde íbamos a ir nosotros por la plata de ellos? Si antes nosotros íbamos y la sembramos allá. Pero ellos no tenían un corazón sano, eran llenos de amarguras. Y escúcheme, cuando usted es líder allá en un grupo, en un group team, y usted es un cobarde y miedoso y no hace nada y solo sirve a los ojos, eso no funciona.
Pero si su corazón también está lleno de amarguras y habla mal, y a toda hora está hablando mal, y a mal, y hablando mal, y hablando mal, y murmurando, no funciona. Y mire, eso existe entre la gente cristiana, eso existe entre los pastores. Pero eso existe entre la gente cristiana. Uno no los tiene contentos con nada. Yo recuerdo, dijo un pastor en una iglesia, compró un terreno a 2 cuadras de la iglesia de 1 hectárea, 10,000 metros cuadrados en el campo, y llevó a los hermanos a hacer el primer culto allá. Y cuando llegó un hermano le dijo: ¿cómo así? ¿Usted cree que nosotros somos unas vacas para que nos traiga este potrero? Y ese hermano generó un mal ambiente y no volvió a la iglesia. La iglesia debe tener 1,000 miembros y es grande, pero tenemos gente así, gente que habla mal entre nosotros. Tenemos gente así. Yo recuerdo, hermanos, cuando nosotros llegamos aquí, compramos la casa que estaba ubicada en este lado. La que estaba aquí en este lado ubicada. Y entonces compramos la que estaba aquí después. Esta es la de atrás, esta que está aquí en este lado. Y nosotros vivíamos allá arriba en el 2.º piso y teníamos que tumbar ese edificio. Entonces nos vinimos a vivir acá. Y alguien dijo: ¿pero cómo así? ¿Quién le compró casa al pastor? Y alguien empezó a decir que era que nosotros nos estábamos apropiando de esa propiedad. ¿Cómo así? Sí, y había una hermanita, un hermano me llamó y me dijo: hermano, hágame el favor, esta hermanita me visita a mi mujer y no quiero que vuelva a mi casa. Me dijo un hermano. Y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: ella viene a decir que usted se va a robar esa casa y mi mujer ya no quiere ir a la iglesia. Entonces yo hablé con la viejita, le dije: venga, hermana, prohibido que usted me visite a los hermanos de la iglesia. ¿Y por qué? Le dije: porque usted no habla bien, le prohíbo. Y claro, esas personas se fueron, me metí en problemas con ellos, pero ellos me estaban dañando el espíritu de la iglesia porque hablaban mal. Un día le dije a los hermanos: la única forma en que sepan ustedes que yo no me voy a quedar en esa casa es cuando me vaya o cuando la tumbe. Y ahí está, aquí está. Pero hay gente así que uno tiene que enfrentarse. Hay gente que habla mal. Hay gente que por todo alega. Que pusieron las sillas, que por qué le pusieron ese color, que por qué no. Vea, un día fui a una iglesia y había una pelea, una división. El problema era que había una cinta en medio que le habían pintado de color verde y los hermanos estaban diciendo: es que queríamos de rojo. Una iglesia en Biotá, allá por allá en una vereda que se llama La Argentina, por allá para arriba. Y digo: ¿cómo así? Entonces, después de como de 3 horas de discusión, le dije a los hermanos: hermanos, ¿qué importa esa cinta? Ustedes son unos carnales todos, les dije. Y hermanos, ustedes aquí alegando por esa cinta de colores y la gente perdiéndose. Y a ustedes no les importa el reino de los cielos. Y se quedaron todos callados. Y resulta que le echaban la culpa a un anciano por haberle echado ese color a esa cinta. Y le dije, y yo le pregunté al anciano: ¿y usted por qué hizo eso? Y él dijo: no, yo sí lo mandé a hacer, pero la hermanita del hermano que está alegando fue la que escogió el color. Yo le dije: bueno. Entonces le dije: y hermano, venga, ¿sabe quién escogió el color? Sí, que el anciano. Le dije: no, señor, su esposa. Y todos se quedaron callados. Y eso hacemos nosotros. Esos son los siervos de Dios que hay en la iglesia. Y tenemos que arrepentirnos de murmurar, de estar hablando mal de la gente, de estar poniendo problemas a todo, que yo no hago, que sí hago, que no hago y que no voy. Porque eso no produce el reino de los cielos, así no funciona. Mire, cuando la iglesia en Yopal tenía ese ambiente, eso no prosperó. Eso era secándose. Y nosotros luchando, gastando, yendo. Pero cuando este pastor valiente vino y quitó ese ambiente,
Y empezó a decirle a la gente, no, aquí es de respeto, aquí no es así. Eso empezó a cambiar. Y Dios empezó a bendecirnos. Gloria a Dios. Y hermano, vuelvo a decir, nosotros tenemos que ser instrumentos de honra. Escuche, de honra. Para que Jesucristo sea glorificado a través de nosotros. Y vamos a crear un ambiente de bendición. Amén, hermanos. Así que quiero que miren esa primera parte. Pero además de eso, escúcheme, había un ambiente con respecto al corazón sano. Perdóneme que me confundo acá. Con respecto al corazón sano, hermano, cuando la gente tiene un corazón enfermo se aísla, se bloquea, deja de tener relación porque su corazón está cargado y no respeta. Entonces usted y yo, nosotros tenemos que aprender a estar integrados, no aislados, solos no. Solos no podemos estar y tener nuestro corazón sano, libre. ¿Cómo se sana el corazón? Perdone, vaya, trátelo con las rodillas, diga, Señor, mira, no entiendo esto, y póngalo delante de Dios, porque la Biblia dice, y orando perdonad si tenéis algo contra alguien. Pero además a veces hay cosas de nuestro propio carácter que yo no entiendo. Y entonces tengo que doblegar mi carácter, sujetar mi carne, ponerla en servidumbre a fin de que no se salga. Así que escúcheme, nosotros somos un equipo que tenemos que tener acciones. Porque el segundo punto que tenemos que hablar aquí es ese: las acciones, la visión, la diligencia, la creatividad que tenemos que tener. Pero si tenemos un corazón enfermo, no vamos a lograrlo. No vamos a lograrlo. Necesitamos tener un corazón sano y libre. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no lo hacemos para nosotros. Ahora, en segundo lugar, la iglesia primitiva tenía acciones. Entre más los perseguían, más predicaban. Y acuérdese que uno de los proverbios dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Así que si usted quiere señorear, tiene que ser diligente. ¿Esto qué significa? Acciones, visión, creación, diligencia. Usted no se puede quedar. Mire, uno de los enemigos nuestros es la pereza, y hay que vencer la pereza. Dice la Biblia: pasé por la viña del perezoso y toda estaba que se caía. Toda. Uno podría parafrasear eso o hacer una analogía con el tiempo de hoy y decir: pasé por la casa del perezoso y aquí que toda se llovía, toda estaba sucia, toda esto. Entonces, escúcheme, diligencia. Hermanos, yo vi cómo estos hermanos, no solamente el pastor de Yopal, sino otros también, que yo he aprendido de ellos, eran diligentes en hacer cosas para ganar el corazón de las personas, para conquistar la mente, orando en el lugar donde están, en el contexto donde están, pero con visión, decir: ¿cómo hago para ganarlos? ¿Cómo hago para llegar a su corazón? ¿Cómo hago? Y entonces de ahí se inventaron cosas, reuniones de parejas, se inventaron cosas y atrajeron la gente, porque además no eran ellos, era el Espíritu Santo. En un ambiente sano era el Espíritu Santo el que vino a convencer, a traer convicción de pecado en las personas. Entonces, si el pastor o si usted es el líder, usted piensa, porque la pasión nuestra se vuelve en las personas: ¿cómo hago, Señor, para ganarlos? Empezar a entender el clamor de ellos: Señor, ¿cómo hago para ganarlos? ¿Cómo hago para llegar a su corazón? Y en las rodillas: Señor, muéstrame. Y entonces el Señor empieza a revelarnos, a decir cómo es esto. Y usted va y Dios nos va a bendecir. Mire, tantas iniciativas que existen, pero ninguna de ellas es eterna, ¿sabe? Pero existen cantidad de iniciativas
que los pastores han hecho, que gente que tenía pasión decidió hacer y atrajo a las personas con eso. Así que usted y yo tenemos que tener iniciativas. El pastor de la iglesia tiene que tener iniciativas, tiene que ser visionario de decir vamos a hacerlo, vamos a ganar, vamos, ¿cómo va? Y todos nosotros como un equipo, entonces nos movilizamos sin temor. Amén, hermanos. Hace un tiempo fuimos a Los Olivos, abajo a Los Olivos, tercer sector. Recogimos ropa con los hermanos, recogimos mercado y fuimos, y casa por casa empezamos a entregarle a la gente mercado y ropa usada, limpia, la lavamos, la remendamos, la revisamos. Y fuimos casa por casa. Y no volvimos. Al cabo como de 2 años, apareció una señora. Y repartimos literatura y le hablamos a la gente de Cristo. Le dijimos que la dirección era aquí. Al cabo de 2 años apareció una señora con un papelito ahí buscando la dirección. Entonces cuando nos vio dijo, ay, sí, aquí es, hermano. Es que fueron y me dejaron mercado y yo quiero seguir. Y hermano, la hermana Alcira Obregoso. Si nosotros hacemos, Dios hace. Si nosotros nos quedamos encerrados y si nos quedamos callados, nada va a suceder. Dios le dijo a los apóstoles, habla y no calles. Y usted y yo tenemos que aprender a eso, a hablar y no callar. Acciones. Las acciones son las que nos ayudan. Y tercero, había en ellos un ambiente de oración. Y todos estos, lo que yo he visto durante todos estos años y lo que yo he visto aquí mismo, es que cuando generamos un ambiente de oración, cuando logramos hacer que nuestros hermanos se involucren en buscar a Dios, en buscarlo a Él, y generamos un ambiente de oración, entonces suceden las cosas. Mire, Pablo estaba orando, Ananías estaba orando, había un ambiente de oración en la iglesia. Ellos entendían que no eran por sí mismos, sino que tenían que depender de Dios, que no eran sus fuerzas, sino las fuerzas del Espíritu Santo, que era Dios quien ablandaba el corazón de las personas, que era Dios quien podía cambiar una situación de un momento a otro. Y ellos vivían así, y yo creo que nosotros vivimos así. Yo oraré por el COVID y diré, Señor, quita esto. Mis nietos dicen, Señor, oramos por esta enfermedad, por esto. Oramos así porque creemos que Dios puede quitarlo en cualquier momento, ¿cierto o no? Y creemos que Dios puede hacer un milagro. Y entonces nos enfocamos en orar, y en el ambiente de la oración entonces el Espíritu Santo empieza a moverse. Y mire, Saulo, los discípulos estaban orando, Señor, ten misericordia, cuando entonces el Señor se le apareció a Saulo de Tarso. Y Saulo se convirtió. Y cuando Saulo estaba en una casa con escamas en sus ojos, ciego que no veía, había otro, y Saulo estaba orando, porque Saulo se dedicó a orar, porque Saulo era judío y empezó a entender, a decir, Señor, perdóname. Pero cuando pasó eso, había otro discípulo que estaba orando que se llamaba Ananías. Y la Biblia dice que el Señor se le apareció y le dijo a Ananías, ve y ora por Saulo, porque he aquí él ora. Él me está pidiendo, dice el Espíritu. Ve y ora porque Él me está pidiendo. Mire, hay gente que está clamando y diciendo, si tú existes, Señor, ayúdame. ¿Qué están haciendo? Orando. Pero si usted está enchufado en el ambiente de oración, entonces el Espíritu le va a hablar. El Espíritu le va a hablar. Hace un tiempo estaba yo así orando y de pronto el Señor me puso en el corazón a una persona. Y sabe, me embolaté, tenía que irme a Bogotá. Y me embolaté y no fui. Y vine a Bogotá, pero yo no tenía paz. Así que todo el tiempo decía, ay Señor, el hermano. Y llegué a Fusagasugá. Y fui a donde el hermano.
3 días después fui. Hacía 3 días el hermano era un paralítico y él hacía puentes, cajas de dientes. Esos tienen que usar agua hirviendo para poder cocinar esa vaina, y se le regó el agua hacía 3 días. Y se hinchó y estaba hinchado, tenía sus piernas con unas ampollotas grandes. Y entonces cuando yo llegué, yo lo miré y yo dije, ¿cuándo le pasó eso? Y dijo, no, hace 3 días. Yo, ¿cómo? Así que hace 3 días, Dios mío, yo hubiera venido. Y entonces, muéstreme los pies, y lo miré y todo así. Y yo cogí un depilador y lo herví y le quité todo el cuero. Y mandé traer un sulfaplata y le eché y le curé sus heridas. Y oré por él y dije, perdóneme, hermano, Dios me mandó venir y yo no vine. Cuando usted está en el ambiente de oración, van a suceder cosas. Pero si no, no. Si nos quedamos ahí solamente viendo televisión, nada podemos hacer, nada va a pasar. Si nos quedamos ahí solamente porque a veces nos gusta charlar y hablar y charlar y charlar, y no dedicamos tiempo a buscarle, entonces nos equivocamos. Y usted es líder, escúcheme, los que son líderes de la iglesia, usted y yo tenemos que aprender a sacar tiempo y buscar a Dios, decir, Señor, ¿qué quieres? Mire, Dios es real. Dios es real, hermanos. Dios es real. Hace un tiempo, hace muchos años, estoy hablándole hace casi 40 años, yo iba a la Dorada Caldas por el registro civil de mi mujer para casarme con ella. Y yo estaba en el Bolivariano antiguo que quedaba por allá por la 17 con 13. Cuando de pronto yo vi a un hombre llorando con su hijo. Y yo me le acerqué y le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, mi hijo me lo desahuciaron, se va a morir. Y yo le dije, no se va a morir. Conozco quién puede sanar su hijo. Y dijo, ¿quién? Y le dije, Jesús. Y entonces él, cuando yo le dije quién, me abrió los ojos. Cuando le dije Jesús, los cerró. Y le dije, Jesús va a sanar su hijo. Y le dije, venga, oro por él. Y me metí al baño a orar por él. Y empecé a orar por el niño, a decir, Señor, sana a este niño, haz un milagro en este niño. Y el niño empezó a vomitar negro, tenía leucemia, empezó a vomitar negro. El papá se asustó, yo le dije, no se asuste, Dios está sanando a su hijo. Como dice la Biblia, no lo vi más. Llamaron y dijeron que el bus iba a salir y se fue. No lo vi más, no sé más de él. Espero un día en el cielo, yo cuando vaya al cielo voy a preguntar, venga, ¿quién fue? Espero que no se me olvide. Pero Dios es el Dios que hace milagros en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y mis queridos, todo en el ambiente de la oración, y usted y yo estamos aquí para hacer las obras de Dios. Y déjenme decir una cosa, todos ustedes han salido de la oración, todos nosotros salimos de la oración, ninguno de nosotros estamos aquí porque sí. Alguien oró por nosotros. Jesucristo mismo dijo, no oro por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que usted y yo estamos orados, por no decir rezados. Pero sabe, mis queridos hermanos, Él dio la vida por usted y Él no va a perder eso. Dios Padre no va a decir, voy a mandar a mi hijo por si quieren, no. Pero usted y yo, que tenemos el corazón y el Espíritu de Dios, tenemos que entender con claridad cómo es que se mueve Dios. Por eso tenemos que incentivar las oraciones. Mire, el diablo va a tratar de poner rutina y frío en nuestras oraciones, pero nosotros no le hacemos caso al diablo.
Nosotros conocemos sus maquinaciones y nosotros tenemos corazón. No tenemos músculos, pero tenemos corazón. Tenemos barriga y corazón. ¿Sí o no? Dios con nosotros. Amén. Diga: Dios conmigo. Dios con nosotros, hermanos. Dios con su familia. Usted tiene que luchar su familia, hermano. Usted no puede perder sus hijos. Decía la hermana Ruth Simes, decía: ¿y nuestros hijos? ¿Qué pasó con nuestros hijos? Que no quieren volver a la iglesia, que no quieren venir, que tal. Nosotros no podemos arriesgarnos. Nosotros tenemos que aprender a luchar nuestras batallas. Amén, hermanos. Yo podría contarles a ustedes mis batallas que yo he tenido con mis hijos. Voy a contarles una y nos vamos. Hace un tiempo yo me levanté, ya había un cuartico donde me levantaba, ese cuartico, me iba a orar a ese cuarto. Una mañana me levanté como a las 3:30 de la mañana a orar. El Señor me levantó a orar. Y yo estando orando, yo fui al cuarto, yo abrí la ventana y yo sentía que el Espíritu me sacaba hacia afuera. Y yo vi a un hombre que iba y yo empecé a orar por ese hombre, porque yo no sabía. Salí a la calle a orar y vi en los barrotes de la ventana un papel, una carta, y se me abrieron los ojos. Digamos, cuando yo miré eso, entonces cogí el papel y entré y leí el papel. Era una carta de amor que un muchacho de la iglesia le estaba mandando a una de mis hijas para que se volaran. El viernes nos volamos, saqué la ropa y todas las instrucciones, y en el ambiente de oración Dios me mostró y dejé que se fuera a estudiar y cogí la carta y nunca le esculqué a mis hijas nada. Ese día le esculqué a mis hijas y le encontré una cantidad de cartas de amor. Me la habían tratando de conquistar el corazón con cuentos. Las mujeres comen cuentos. Ustedes, las mujeres de aquí no, las de afuera. Yo conozco, pero una de mis hijas sí se había comido todos esos cuentos. Cogí todas las cartas y las puse sobre la cama, y cuando llegó y vio las cartas quedó fría. Pero la última no se la mostré. A la última le pedí a mi hijo y le dije: vaya por su hermana tal día al colegio. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué pasó? Dios me reveló y Dios me ayudó y Dios está conmigo. Usted, papá, es la autoridad de sus hijos. Usted busca a Dios, usted ora, usted dice: Señor, esto, y Dios guía esa autoridad. Y nosotros, un día le dije a mis hijos: nosotros aquí ya no los voy a obligar más a ir a la iglesia, ya les sembré en ustedes, de aquí para arriba ustedes verán. Así que listos. Ellos vienen a la iglesia solos, ellos dan sus diezmos, ellos son juiciosos. Vaya, mírelo, allá está, en los libros está. Porque Dios me los dio a mí en Cristo. Yo los presenté, yo los tuve en Cristo. Yo no me casé con una mujer impía. Yo me casé con una mujer cristiana para que mis hijos sirvieran a Jesús. Pero todo eso, ¿en qué se da? En que usted y yo aprendamos a buscar a Dios. Amén, hermanos. Y todo no será perfecto, pero Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Así que 3 cosas. Eso, aplauda fuerte. Gloria a Dios. Así que 3 cosas. La primera, ¿cuál es? Corazón. Su corazón. Mire, Él está con nosotros. El grande está con nosotros.
Su corazón tiene que fortalecerse. Segundo, acción, tiene que hacer acciones. Y tercero, oración. Tan sencillo eso, que eso es lo que empieza a hacer. Esos factores empiezan a hacer que la iglesia empiece a desarrollarse. Amén. Póngase de pies, por favor. Y quiero pedirle que cierre sus ojos. Padre, gracias por esta mañana. Y Señor, por favor, guíanos y haz que nuestro corazón se llene de valentía, tanto para seguirte. No vamos a servir al pecado, no vamos a ir atrás, vamos a conquistar las puertas del enemigo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo oro por cada hermano aquí esta mañana, por sus hijos, su familia, su liderazgo, su desarrollo. Señor, reclamamos que esta iglesia sea una iglesia multiplicada. Pedimos, Señor, que tú puedes hacerlo, traer personas del norte, del sur, del oriente, del occidente y multiplicar la iglesia, acrecentarla. Señor, estamos aquí para pedirte perdón, tu gracia, tu misericordia con nosotros. Padre, guíanos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bienvenidos, esto es Rock and Faith. Somos jóvenes llamados a mostrar el propósito que Dios tiene en nuestra generación. Somos estrellas que siempre alumbran en la oscuridad. El fuego que renace el corazón. Somos Impacto, somos Rock and Faith. Somos Impacto, somos Rock and Faith. Somos Impacto, somos Rock and Faith. Te invitamos a nuestras reuniones los días sábados a las 4:30 p.m. Y síguenos en nuestras redes sociales como Rock and Faith, Instagram y TikTok.